con ustedes este texto, esta historia bíblica, una historia real de un acontecimiento, bendito sea Dios, con Cristo y la samaritana, amén. Y dice así el versículo 1, el capítulo 4 del libro de San Juan, y el versículo 1 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Di conmigo, era necesario pasar por Samaria. Amén. Detenga eso, porque vamos a hablar de cosas profundas en esta noche. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Padre, te doy gloria y honra en esta noche por todo lo que vas a hacer en este lugar. Padre, mi alma alaba y glorifica tu nombre, Señor. Te pido, Dios, que tú ayudes mi dificultad en esta hora, Señor. Que tu poder y tu unción, Señor, sea sazonando esta palabra en este día, Señor, para que ella haga todo lo que ha venido a hacer en este lugar, Padre. Permite que nadie, Señor, que esté al alcance de mi voz, se vaya igual, Señor, de este lugar, se vaya igual de esta voz, de esta tu palabra en esta noche, Señor, sino que el poder de tu Espíritu Santo haga rema cada corazón y edifique cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús, por la revelación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora escuchen bien, porque tenemos que entender algunas cosas. Es muy interesante que cuando leemos de la cosa que Cristo hizo y de la cosa y los lugares donde Él fue, es menester que podamos estudiar acerca de los lugares. Me recuerdo bien que cuando salía a los países a hacer cruzadas y a hacer eventos, cuando entraba a un país nuevo, yo siempre en mis ayunos y en mis oraciones por los eventos que se aproximaban, yo entraba a conocer la historia del país a donde yo iba a entrar. ¿Y por qué yo hacía eso? Porque es necesario que entendamos que los acontecimientos del país que están pasando hoy en día muchas veces es producto de las cosas que pasaron en el pasado. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos han escuchado de maldiciones generacionales? Amén. Podemos entender que cuando tú vas a entrar a un lugar, a un país, si tú te pones a indagar acerca de los acontecimientos de los tiempos de antes en ese país, puedes llegar a entender cuál es la condición de ese pueblo para ese entonces, porque las cosas que pasaron en el pasado afectan a las cosas que pasan en el presente. ¿Estamos acá? Hay personas que en esta noche quizás me están escuchando por las redes o en este lugar, que son productos de los acontecimientos, de las cosas que acontecieron en su vida en los tiempos de antes. Amén. Y hoy día hemos sido formados a lo que somos hoy por los golpes, por los sufrimientos, por las palabras, por los acontecimientos, por las pruebas, por las circunstancias que nos han moldeado a la persona que somos hoy en día. ¿Estamos acá? Y yo quiero hablar hoy un poco del lugar de Samaria. Amén. Porque Samaria es un pueblo, o era un pueblo, que en el principio, cuando fue en los tiempos de antes, Samaria era un pueblo donde uno de las tribus se fue hacia Samaria y ahí levantó su reinado.
Y quiero decirte que Samaria era un lugar muy importante en aquellos tiempos, amén. Inclusive estuve indagando de los significados de los nombres del lugar, porque muchas veces el nombre que le ponen a un lugar es porque ese lugar sufrió X o algo sufrió que le nació el nombre que tiene hoy en día. ¿Cuántos están acá? Amén. Mira lo que dice Samaria. Vamos a estudiar un poquito de lo que es Samaria para entender, hermano, por qué Jesús se vio necesario a llegar a Samaria. Quiero que entiendas que en aquellos tiempos los samaritanos no se llevaban con los judíos. Quiero decirte que se rechazaban uno al otro. Amén. Pero dice la Biblia que Jesús se iba hacia Galilea con los discípulos y dice que él vio necesario de ir a Samaria. Amén. ¿Y por qué vio necesario ir a Samaria? Vamos a estudiar un poquito. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar a entender el por qué Jesús vio necesario ir a Samaria, porque cuando empezamos a estudiar y empezamos a leer, vamos a entender por qué Jesús vino a nuestra vida un día. Porque las cosas que estamos viendo en Samaria son las mismas que vimos en nuestra vida antes que Cristo rescató nuestra vida. ¿Ven? Y son las mismas que algunos que me están escuchando en esta noche están viviendo y están sufriendo por las cosas de su vida y por las pruebas de su vida, que esta noche también es necesario que por la palabra de Dios Cristo se acerque a tu vida para transformar y para salvar y para cambiar todo lo que ha venido arrastrando durante todos los años que quizás tú tienes en esta noche. ¿Estamos acá? Y Samaria era un lugar, dice la Biblia, dice que Samaria en la Biblia proviene del hebreo, de la palabra shomerón, que significa torre de vigilancia, atalaya, guardiante. Escúcheme, porque Samaria antes era un lugar muy estratégico, era un lugar alto donde desde ahí el pueblo de Israel podía ver si sus enemigos venían contra ellos. Era un lugar alto, era un lugar de guardia. ¿Estamos acá? Era un lugar bendecido, era un lugar de bendición para el pueblo de Israel. Por lo tanto, era un lugar de la seguridad de Israel en aquel tiempo. Amén. Pero di conmigo, algo pasó. Algo pasó, porque yo quiero que tú entiendas en esta noche que cuando tú naciste, el propósito de Dios era uno, pero a través de caminar en esta vida, aquel propósito se fue desviando y se fue desviando por los golpes, por las palabras, por el sufrimiento o por la causa que sea, que nos fue desviando del propósito de Dios. Amén. Dí conmigo, Samaria era una bendición. Pero en esta noche vamos a entender que lo que antes era una bendición, por la conducta de los que vivían en ese lugar, aquel lugar se volvió de bendición a una maldición. Por eso te dije ahorita que nosotros afectamos el lugar donde estamos. ¿Estamos acá? Tú no puedes decir, no, porque si me mudo para Honduras, me va a ir mejor. No, que si me mudo para Nicaragua, me va a ir mejor. No, si me voy para Broward, me va a ir mejor. Te va a ir mejor cuando tú entiendas que el poder de Dios anda contigo donde sea que tú vayas. Ahí te va a ir mejor. Porque si estás en Miami, Dios te puede bendecir. Si estás en Honduras, ya Dios te puede bendecir. Si estás en Guatemala, Dios también te puede bendecir. Donde sea que tú estés, el poder del Espíritu Santo va contigo cuando tú entiendes y tú camines en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que aprendimos acá? Dice la Biblia que si tú estás en mí, dice el Señor, y mi palabra está en ti, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Ahora, ahí no habla de un lugar. Ahí dice, pídeme lo que quiera. No pídeme lo que quiera en United States. No pídeme lo que quiera en Honduras. No, pídeme lo que quiera donde sea que tú estés. Ahí yo voy a escuchar, porque mi palabra está en ti. Y yo y tú estás en mí. ¿Estamos acá?
Samaria era un lugar de bendición, era un lugar estratégico, era un lugar de seguridad para el pueblo de Israel. Amén. Y dice que era la capital del reino del norte, y luego fue una región central situada entre Judea y Galilea. Bíblicamente representa una zona de prejuicio religioso, racial, pero también de encuentro con Jesús, porque ahí pasó un encuentro. Yo quiero decirte una cosa: cuando Cristo viene a tu vida, las cosas cambian. Cuando tú dejas que Cristo entre en tu corazón, entre en tu casa, entre en tu familia, entre en tu negocio, entre en tus preocupaciones, entre en tus pensamientos, entre en tu caminar, entre en todas las facetas de tu vida, las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien. Amén. Es mejor dicho que no las cosas, sino donde tú vas, tiene que cambiar. Me recuerdo que mi madre recibió a Cristo y vimos un cambio radical en ella. Una mujer sufrida por muchos años, una mujer sola con 5 hijos en un país que no conocía, tenía el 6º grado nada más. Pero un día conoció a Cristo y su vida fue transformada. Estamos acá. Y de esa forma, cuando entró con Cristo en la casa, Jesús comenzó a salvar a cada uno de nosotros. ¿Sí o no, Rosa? Silvia. Uno por uno llegamos a los pies de Cristo. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Samaria significa, dice, era un origen del norte. Se traduce como montaña de vigilancia. Samaria era un lugar de bendición. Dice, era un puesto de guardia, reflejando su ubicación geográfica y su importancia estratégica. Escuchen bien. Dile que está a tu lado: yo soy de importancia estratégica. Díselo. Yo soy de importancia estratégica porque Cristo vive en mí. Samaria era un lugar de importancia estratégica porque era alto y de ahí podían velar por los enemigos de Israel. ¿Cuánto en esta noche están velando día y noche en oración, en ayuno y en súplica para poder ver al enemigo cuando se levante contra ti? Dile: yo soy un lugar estratégico. ¿Por qué tú eres un lugar estratégico? Porque a través de tu fidelidad en Dios, a través de tu oración en Dios, Dios poderosamente, sobrenaturalmente, te puede revelar los acontecimientos antes que acontezcan. Te puede revelar lo que viene por ahí antes que se manifieste. ¿Cuánto en el espíritu a veces no sienten? Se levantan por la mañana y sienten una carga. Y comienzas a orar porque no sabes de lo que se trata, y comienzas a clamar, y después viene el Espíritu Santo y comienza a usar tu vaso para orar por fulanita, o por menganita, o por tu abuelita, o por la hija que sea, y comienza y después escucha el testimonio que a esa hora del día recibió una unción del Espíritu Santo y su vida fue sanada. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué? Porque tú eres una vida estratégica en Cristo Jesús. ¿Estamos acá? Samaria era un lugar de bendición. Era la capital del reino del norte. Fue fundada por Omri, rey de Israel, como la capital del reino del norte. Amén. Dice, después de que los asirios, aquí viene la prueba. Aquí viene lo que dejaron entrar, que comenzó a contaminar el lugar, que lo condujo a estar en el estado de vida que estaban cuando Cristo se vio con la samaritana en el pozo de Jacob. Tenemos que entender que si Jesús dijo dentro de sí, es necesario que antes de ir a Galilea yo pase por Samaria. Era necesario porque había una persona que él ya había visto en el Espíritu, que él tenía que verse con ella en aquel lugar. Y en esta noche hay alguien que me está escuchando, que Cristo quiere verse contigo.
Yo no sé si está aquí o está por las redes sociales, pero Cristo quiere verse contigo, bendito sea Dios. Me recuerda cuando Cristo pasaba por la calle. Y era Nicodemo que se subió a la mata. ¿Cómo se llamaba el que se subió a la mata? Nicodemo. Saqueo. Saqueo se subió a la mata porque él había escuchado de Cristo. Saqueo era un cobrador de impuestos y era un delincuente porque siempre le estaba robando a la gente. Era despreciado por el pueblo. Lo querían matar porque él significaba robar para ellos. ¿Estamos acá? Pero Saqueo había escuchado de Cristo. Y aquel día pasaba por la calle, la multitud lo oprimía. Y Jesús iba caminando con la multitud oprimiéndolo. Saqueo se subió a la mata para poder verlo, porque era así chiquitico como yo. Y no podía ver porque la multitud estaba rodeado. Cristo estaba rodeado de la multitud. Y él se subió. Y cuando Cristo llegó al límite de la mata donde él estaba subido, Jesús se detuvo. Y miró hacia arriba y le habló a Saqueo y le dijo: Saqueo, date prisa, porque es necesario que yo coma contigo hoy en tu casa. Ahora entiendo una cosa, que los judíos no comen en la mesa con cualquier persona. Es costumbre de los judíos que ellos comparten la mesa con familia y con buenos amigos y más nadie. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, la gente se maravillaba que iba a ir a comer con un pecador, el que le estaba robando al pueblo entero. Y si sigues leyendo, puedes darte cuenta que algo pasó en esa cena, porque dice que él salió de ahí, Saqueo, y le devolvió al pueblo todo lo que le había robado. ¿Cuántos están acá? Dí conmigo, algo pasó. Algo pasó en la vida de Saqueo ese día. Amén. Y Jesús dijo: es menester que yo vaya allá. Samaria, en el Nuevo Testamento, representa una área de marginación, donde la gracia de Dios y el mensaje de Jesús rompen barreras, destacando la parábola del buen samaritano. Significado espiritual de Samaria se interpreta a menudo como aquellas áreas difíciles o invadidas de nuestra vida que, al igual que los samaritanos, para los judíos preferimos ignorar, pero que Dios desea sanar. Los judíos ignoraban a los samaritanos. Yo creo que la palabra ignorar es un poco más poderosa que la palabra odiar. Porque tú puedes odiar a alguien, pero yo creo que si tú ignoras a alguien, para mí eso tiene más poder que odiar. Dice que ellos ignoraban a los samaritanos. O sea, ni lo tenían en cuenta para nada. Y todo fue porque un día vino el enemigo y ellos se dejaron saquear y tomaron control de Samaria. Y ahí fue donde el enemigo cogió Samaria, se mezcló con los judíos y comenzaron a traer sus religiones a ese lugar. Era un lugar de mucha idolatría, Samaria, en aquel tiempo. ¿Estamos acá? Y en esa escena donde Cristo se aparece en el pozo de Jacob. Amén. Ahora, en Samaria, la ciudad donde fue, la ciudad se llama Sicar, es otro nombre. Y yo lo busqué, porque ¿qué quiere decir Sicar? Recuerden que el nombre de cada lugar tenía un significado y le pusieron ese nombre por lo que había en ese lugar. ¿Estamos acá? Y mira lo que dice Sicar. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una ciudad de Samaria mencionada en Juan capítulo 4 como el lugar cercano al pozo de Jacob, donde Jesús habló con la mujer samaritana. Se identifica
Comúnmente con la antigua Sequim o una aldea cercana puede significar, escúchame bien lo que significa sacar. Significa borracho, mentiroso o lugar obstruido. Oh my God. Samaria se fue transformado de un lugar de bendición, de un lugar de seguridad, de un lugar estratégico, a un lugar de idolatría, a un lugar de borracho, a un lugar de perdidos, mejor dicho. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese lugar, que era conocido como un lugar poderoso y estratégico, fue transformado por un lugar de borrachos, de idólatras y de gente perdidas. Bendito sea Dios. Mira lo que pasó. Y estaba en el pozo de Jacob, en el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Qué cosa es el pozo? El pozo de Jacob, que hacía años y años desde los tiempos de Jacob, estaba ahí, porque Jacob fue el que hizo ese pozo. Miles de años atrás. El pozo de Jacob significa vida, porque en aquellos tiempos la única agua venía de un pozo. Y si no había agua, no había vida, ¿sí o no? Y Jesús dice que cuando llegó a secar, dice que paró y se sentó al pozo de Jacob. Di conmigo, el lugar de vida. Eso tiene un gran significado, porque el dador de la vida llegó al lugar de vida. Amén. Y ahí se encontró con una mujer. Bendito sea Dios. Ahora, desde el principio, cuando te das cuenta que el pozo de Jacob estaba una mujer, tienes que entender que a ir al pozo de Jacob a sacar agua era una tarea muy pesada y era una tarea de hombres, no de mujeres. ¿Cuántos están acá? So, tenemos que entender desde el principio que algo estaba pasando con esa mujer, porque aún le tocaban las tareas pesadas en su soledad para ir a buscar agua para poder vivir, ¿sí o no? So, por ahí ya empezamos a entender una condición que había en esa vida. Estamos acá y vamos a seguir leyendo. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ay, Señor. Dice que ella llegó a ese lugar donde él estaba con su canasta y su jarro. Nosotros le decimos jarro, no sé cómo le dicen los demás. Me imagino que era un jarro con un cordel que ella la bajaba, sacaba el agua del pozo y lo subía. Y ella llegó a ese lugar y Jesús le pidió agua a ella, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Ay, papá. El diablo, digo conmigo, el diablo es un mentiroso. Porque muchas veces hay vidas que están perdidas, hay vidas que están pasando tremendas pruebas, hay vidas que están pasando tremendas circunstancias, y cuando Dios te mueve a hablarle de Cristo, lo primero que te dicen es una excusa. No, si ya yo tengo a Dios. Aquella mujer le contestó, ¿cómo tú siendo judío, sabiendo que los judíos no hablan con los samaritanos? Ella le estaba diciendo a él, yo estoy acostumbrada a que los judíos me desprecien a mí. Yo estoy acostumbrada a ser despreciada por la comunidad. Yo estoy acostumbrada a ser golpeada. Yo soy una mujer golpeada. Venía de un pasado de golpe, ahora lo vamos a ver por su palabra. Venía de un pasado terrible esa mujer. ¿Cómo tú lo sabes ahora? Por la respuesta que dijo. Sabiendo la condición de su vida, teniendo el maestro delante de él, y cuando él le habla, ella sale con que
¿Cómo tú me vas a dar a mí si yo soy una mujer despreciada? Nadie me quiere, nadie me entiende, todos me rechazan. Mi familia me ha rechazado porque yo soy un borracho. Mi familia me ha rechazado porque yo ando con las pandillas. Mi familia me ha rechazado porque yo soy un alcohólico, soy un drogadicto. Mi familia me ha rechazado, aún mis hijos me han rechazado porque tengo tanta debilidad. Me han rechazado mi familia. Pero yo quiero decirte que Cristo vino a buscar a los rechazados. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino por la samaritana. Era necesario que Él pasara por Samaria. Los judíos se fueron a comprar algo porque ellos no tenían nada que ver con los samaritanos. Los discípulos salieron de ahí a comprar algo en el pueblo. Y mira lo que pasó. Dice que ella le contestó y le dijo, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo soy tan mala que no soy digna de que me hables. Yo he sido tan malo que no merezco la misericordia de Dios. Yo no merezco la gracia de Dios. Yo no merezco el perdón de Dios, dijo ella. Y todo lo contrario, es una mentira que el enemigo le tenía puesto en la cabeza, porque es todo lo contrario. Cristo vino buscando lo que se había perdido. ¿Estamos acá? Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero a alguien le está hablando. Mira lo que dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que te dice debe de beber, tú le pidieras y Él te daría agua viva. Ya le comenzó a hablar proféticamente que esa palabra le subió la curiosidad de quién era el que estaba hablando con ella. Porque la respuesta dulce de Cristo, la respuesta contraria a lo que ella estaba pensando, la respuesta contraria a lo que ella pensaba que jamás iba a tener una vida diferente, la respuesta contraria que Cristo le dio es que mira, aunque los judíos no aman a los samaritanos, yo vengo a decirte que si tú me pidieras agua, yo te daría agua a ti. Ella se asombró. Ella se asombró de aquella respuesta y le tomó la atención a lo que este hombre judío que estaba ahí ese día, él comenzó a hablarle. ¿Estamos acá? Por eso yo les digo a todos los que me están escuchando aquí en este día y por las redes, nunca rechace cuando Dios levante a alguien para traerte una palabra de amor, una palabra de misericordia. Nunca la rechace, porque es Dios extendiendo su mano de misericordia hacia tu vida. Nunca la rechace. Y mira lo que dice. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Di conmigo, estaba sin entendimiento. La Biblia dice que el enemigo nos ha puesto un velo para que viendo no veamos. Ella no entendía, ni veía, ni conocía lo que estaba pasando en ese momento. Ella pensaba que Jesús iba a entregarle a ella de unas aguas especiales, pero Jesús no estaba hablando de esas aguas. Jesús le estaba ministrando a su alma que estaba vacía, su alma que estaba golpeada, su alma que había venido de una trayectoria terrible en su vida. Él estaba hablando de unas aguas que no se pueden sacar de un pozo. Eran unas aguas
aguas que venían de arriba, el perdón de Dios, el poder del Espíritu Santo que transforma nuestra vida. La Biblia dice: venid a mí y en ti correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Él estaba hablando de otras aguas, pero ella no entendía. Y él comenzó a explicarle. Y le dijo, la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Di conmigo el pasado. Comenzó a hablar del pasado. Tenía un conocimiento de lo que significaba el pozo de Jacob. Tenía un conocimiento de esta mujer, de los patriarcas del pasado, pero había sido años y años que aquel lugar fue contaminado, alabado sea Dios, por el enemigo, y por tanto la humanidad de aquel lugar estaba perdida. Pero Cristo vino a hacer la diferencia en aquel lugar. Comenzó por una mujer samaritana que quizás tú la mirabas y pensabas que nada especial era esta mujer. Quizás a cualquiera lo hubieran mirado y conociendo su pasado lo hubieran despreciado, pero Cristo vio algo en ella, porque se vio con ella en aquel día. Y mira lo que dice. Y la mujer le dijo: Señor, dice el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua del pozo de Jacob que tú conoces, volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oh my God. Poder, di conmigo, poder de Dios. Él estaba preparando el ambiente para venir con el poder final para rescatar esa vida. Él estaba dándole palabra de conocimiento como en esta noche Dios nos está dando palabra de conocimiento para traer un milagro hacia tu vida. ¿Cuántos están acá? Jamás puedes recibir un milagro sin que antes recibas una palabra. Escúcheme bien. Ponte a analizar los milagros que han habido y que están aconteciendo alrededor del mundo, y te puedo decir que ningún milagro se realiza sino que antes venga una palabra primero. ¿Estamos acá? Y él venía con palabra porque estaba por hacer un milagro en ella. Miren lo que dice. Dice: y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Estoy cansado de venir a este pozo, Señor. Estoy cansado del camino. Estoy cansado de esta tarea pesada. Estoy cansado de la vida que he llevado. Estoy cansado, dice la Biblia, que venir a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ella estaba cansada y Jesús sabía que ella estaba cansada. Bendito sea Dios. Qué lindo que en esta noche aquel que me está escuchando pueda decir: estoy cansado de la vida que estoy viviendo. Estoy cansado de los problemas. Estoy cansado del vicio. Estoy cansado del vacío que siento en mi vida. Estoy cansado de los problemas. Estoy cansado de la vida. Y puedo dejar que Cristo venga a tu vida en esta noche. ¿Estamos acá? Ella estaba cansada y le dijo: dame esa agua para no tener sed más. Amén. Y Jesús le contestó: aquí viene, di conmigo, aquí viene. Y le dijo: ve y llama a tu marido. Yo te voy a dar de esa agua, pero ve y trae a tu marido primero. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Eso lo sabíamos porque ella iba a buscar el agua del pozo que le tocaba al marido, ¿sí o no?
Dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oh my God. Es necesario que yo pase por Samaria. Él había visto a esa mujer antes de verla. Él sabía que iba a tener una cita con ella en ese lugar. Y comenzó a darle palabra. Y comenzó a darle palabra. Amén. Y ella dijo, dame de esa agua para no tener sed más. Y dijo, está bien, yo te voy a dar. Ve y busca a tu marido. Y cuando le contestó que no tenía marido, Jesús comenzó a contarle su vida entera. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Entendamos que la condición de esa mujer significa la condición de su casa, significa la condición de su barrio, significa la condición de su pueblo, significa la condición de su familia. ¿Estamos acá? Ella estaba perdida en pecado, perdida. Quiero decirte algo, hermano, que no era como estos tiempos. En aquellos tiempos, cuando tú andabas en manos de hombre y en manos de hombre, la comunidad te despreciaba, eras una ramera y muchas veces te cogían a piedades. No era como hoy, que tú andabas haciendo y deshaciendo y todo estaba bien con eso. No. Hoy en día te despreciaban en aquellos tiempos y te sabían que te estaban despreciando. Ella era una mujer despreciada por su familia, por los hombres y por la sociedad. Y cuando Cristo le dijo, si tú me pidieras a mis aguas, yo sé quién tú eres, yo sé de dónde tú vienes, yo sé todo lo que tú has hecho en tu vida, pero si tú me pidieras agua a mí, yo te daré de una agua que jamás volverás a tener sed. Oh my God. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió un amor diferente hacia su vida a través de esa palabra. Ella sintió una palabra diferente. ¿Cuántas palabras no había escuchado de los diferentes hombres y de la sociedad en la cual ella vivía? Por aquel día ella escuchó unas dulces palabras. Bendito sea Dios. Una dulce palabra. Y mira lo que dice. Y dijo a la mujer del Señor, me parece que tú eres profeta. Ah, ella sabía algo. Fíjate la religiosidad que había en ella, hermano. Por eso yo traigo esta palabra. Porque cuando yo empecé a predicar a mis amigos, que comenzaron a discutir, yo lo que vi fue una religiosidad en todo ello. Perdido estaban. Y ellas estaban en el mismo estado. Tenían conocimiento de la religión, ¿sí o no? Me parece que tú eres profeta. Nuestro patriarca, nuestro padre Jacob, fue el que puso este pozo aquí. Se llama el pozo de la vida. Ella conocía algo de algo, ¿sí o no? Igual que tú le preguntas a cualquiera si cree en Dios y todos te dicen, sí, yo creo en Dios, pero su vida implica que no tienen a Dios por ningún lado. Están atados, están engañados, andan ciegos sin ver. Muchos en esta vida. Anda como anda la samaritana. Amén. Y quiero decirte, te voy a enseñar por la palabra, que estamos en tiempo, y él lo habló ahí, que la cosecha está lista. Amén. La cosecha está lista para que cualquiera que tú te tropiezas con ellos, tú le hablas de Cristo y van a recibir de parte de Dios. ¿Estamos acá? Nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que, como pastor, yo tengo que equiparte para la obra del ministerio.
No estamos aquí para sentarnos a escuchar un lindo mensaje de parte del pastor. Estamos aquí para recibir una palabra que mañana en tu lugar de labor tú puedes hablarle a alguien para que reciba el amor de Cristo. Porque mi trabajo como pastor, como evangelista, es equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Estamos acá? Esto no es pastor solamente. Yo quisiera ver a todos ustedes predicando y siendo usados por el Señor. Yo no entiendo esos pastores que andan por ahí, que tienen una gran iglesia con una pila de evangelistas a su lado, gente preparada, y no los quieren soltar, no los quieren mandar, tienen miedo de soltarlo para el mundo, hacer la obra de Dios, cuando Cristo lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Suéltalo, dice el Espíritu Santo de esta noche. Suelta lo que Dios te ha dado. Ya lo preparaste, ya le diste la palabra, ya han sido llenos del Espíritu Santo. Suéltalo, dice el Señor. Suéltalo, porque si no lo sueltes, Dios te va a pedir cuenta a ti. Suelta lo que no son tuyos, pastores. Suelta lo que no son tuyos. Envíalos si están preparados. Ayúdalos que levanten cruzadas. Ayúdalos que hagan eventos en el mundo entero. Que ellos también puedan hablar de lo que han recibido. Oh, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero a alguien le estoy hablando. Suéltalo, dice el Señor. Oh. Nuestros padres adoraron, escúchame, porque ella era religiosa. Escucha lo que dice la mujer samaritana. Escucha lo que sigue diciendo. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Ya quería entrar en discusión. Escúcheme bien. Ya quería entrar en discusión. Ah, tú eres profeta. Pues yo quiero decirte que a mí me ha enseñado que este es el lugar donde adorar a Dios. Y ustedes dicen que el lugar donde adorar a Dios, y le dijo a Jesús, es Jerusalén, porque ustedes son judíos. Ahí viene la discusión, ¿sí o no? Ay, Señor. Dar la palabra, dice la Biblia, que entre en la casa y predica la palabra. Si no la reciben, sacude tus pies y sal de ahí. No son aptos para recibir lo que Cristo tiene. ¿Estamos acá? Dios no nos ha mandado a entrar en discusión. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a levantar a los caídos por el poder del Espíritu Santo. Ella quiso empezar a discutir, porque a pesar que estaba perdida, era una religiosa. Lo peor que hay es una perdida religiosa o un perdido religioso. Eso es peor que un perdido. ¿Estamos acá? Ay, pastor, bendito sea Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, escucha bien, porque ¿qué vino a traer Cristo? Cristo vino a traer muchas cosas que las vamos a ver en esta noche. Pero lo primero que vino a traer es la verdad. Había tanta engaño y tanta mentira y tantas religiones que Dios tuvo que enviar a su Hijo para traer la verdad, para traer claridad de todas las mentiras que el diablo había plantado. Esta mujer pensaba que para adorar a Dios tú tenías que estar ahí en el pozo de Jacob. Y inclusive también tenía el conocimiento que los judíos pensaban que para adorar a Dios tenían que estar en Jerusalén. Pero di conmigo: Cristo vino a traer la verdad.
Escúchame bien, porque te dije ahorita que tú afectas el lugar donde tú vas. Entendamos quiénes somos en la mano de Dios en esta noche. Entendamos quién somos en la mano de Dios en esta noche. Entendamos la herencia de gloria y de poder que Dios nos dejó. Entendamos. Pablo oró en el libro de Efesios capítulo 1 y le dijo: Padre, yo te pido que abres sus ojos de entendimiento para que sepáis cuál es la herencia en que tú lo has llamado. Oh my God. Y cuál es el poder de tu gloria. Escuche bien. Tú afectas el lugar donde tú vas. Este lugar es santificado en esta noche, no porque están los caballos, sino porque estamos nosotros aquí. Estamos acá, entendemos quiénes somos en el Señor. Y tiene que estar todo lado. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Esta mujer andaba perdida y andaba confundida. Amén. Y mira lo que dice. Seguimos leyendo. Jesús le dijo: mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabe, le dijo la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿De dónde viene la salvación del mundo hoy? De nosotros. Escúcheme bien. Si no es por tu palabra, hay personas que no van a ser salvas. Pastor. Si no es por tu palabra, hay amiguitas y amiguitos en la escuela que no van a ser salvos. Y Dios te va a pedir cuenta. Escúcheme bien lo que habla el Espíritu Santo en esta noche. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la revelación del Padre, la revelación del Hijo y la revelación del Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida, que quitó el velo que teníamos y nos dio la libertad para poder sentir la presencia de Dios, para poder conocer quién somos en sus manos para la gloria de su nombre. ¿Estamos acá? Dice Jesús que le dijo: tú no sabes lo que estás hablando, mujer. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoran. Escúcheme bien. Yo tengo una enseñanza que se titula ¿qué constituye un verdadero adorador? Esa enseñanza me tomó 15 domingos. 15 domingos para enseñarla. Porque hay muchas cosas que nos constituyen verdaderos adoradores. Amén. Y yo quiero decirte que tú como adorador eres adorador donde sea que tú estés. El otro día me desperté de un sueño adorando y predicando en el sueño. Estaba en el sueño durmiendo, pero en el sueño durmiendo estaba adorando a Dios. Porque la adoración que Dios me dio para adorarle es en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Estamos acá? Y yo soñaba que predicaba y decía a la multitud de gente: recibe el fuego de Dios. Y yo me desperté en ese momento y sentí la corriente y el fuego de Dios que corría por mi ser, acostado en mi cama. Oh, ¿cuánto estás soñando con predicar? ¿Cuánto has soñado que estás predicando a alguien? Levanta tus manos. Eso es una señal de lo que viene. ¿Estamos acá? Eso es una señal de lo que viene. Amén. Mira lo que dice. Seguimos leyendo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos
lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Quiere decir, le está diciendo que lo que el Padre está buscando, que tú le adores en cualquier lugar. ¿Cuántos saben que no importa donde estés, en cualquier lugar, tú puedes hacer un altar donde adorar a Dios? Si andas en tren yendo para California, en ese cuartico del tren hay una esquinita donde tú puedes arrodillarte y hacer un altar para adorar a Dios. ¿Estamos acá? Y quiero decirte, para adorar a Dios no es solamente orar, no es solamente cantar. Predicando la palabra estás adorando a Dios. Caminando y en tu mente adorando en voz baja, estás adorando a Dios. Tu comportamiento en santidad, estás adorando a Dios. ¿Estamos acá? Tu dulce respuesta, estás adorando a Dios. Hay muchas formas de adorar a Dios, y puedes adorar a Dios en todos los lugares. No tiene que ser un lugar específico. Oh, voy a esperar que llegue a Miami para meterme en el aposento. No, el aposento soy yo. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? ¿Qué? Dilo alto. Nosotros somos el templo. Dile conmigo, yo soy templo. El Espíritu de Dios mora en este templo. El Espíritu de Dios mora en tu templo. En tu templo. Por eso tú tienes que cuidar tu templo. Por eso tú no puedes permitir que las drogas, que las tentaciones, que los hombres, que nadie contamine tu templo, porque tu templo es templo del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Somos el templo de Dios. Amén. Y no podemos ni malas palabras. Cada vez que tú dices una palabra, tú te estás contaminando tu templo. Amén. Cada vez que te enojas con esa ira diabólica que a veces tenemos, tú te estás contaminando tu templo. Amén. Así que si podemos adorar en todo lugar, tenemos que comportarnos en todo lugar como adoradores del Señor. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Escucha, ahí viene otra vez con su creencia religiosa. La mujer le contestó, le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Escúchala. ¿Tenía conocimiento o tenía conocimiento ella? Conocía de Dios. Ya había escuchado que Cristo iba a venir. Pero andaba atada completamente a la lujuria. Yo me imagino que si tuvo 5 maridos y el que tenía no es de ella, tiene que entender que tenía un espíritu de lujuria, espíritu de sexo, de lascivia. ¿Cuántos espíritus no andan por ahí hoy en día? Las muchachitas de todo lo que... y los muchachitos, espíritu de lujuria. ¿Estamos acá? Ella tenía un espíritu de lujuria, pero conocía que Cristo venía. Conocía que los judíos adoraban en su lugar y que ellos podían adorar en su lugar. Era una religiosa perdida completamente. Amén. Mira lo que dice. Ay, yo no sé lo que estoy hablando así. Yo no sé a quién estoy hablando aquí en esta noche. It's not me, it's not me. Mira lo que dice. Le dijo, mujer, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí se declaró. Amén. Ahí se declaró que Él mismo era el Mesías.
Y esa samaritana ese día fue transformada por el poder de Dios y fue la primera evangelista para los que dicen que las mujeres no pueden predicar. Si la mujer no predica ni el hombre tampoco, Dios hace que el burro hable y predique. Escucha bien, pastores, que son los radicales, que prediquen a tiempo y afuera de tiempo. Haz un aplauso si puede. Predique que pueda predicar para que las almas se salven, porque la cosecha está lista. Ahora no hay tiempo para estar en esa bobería que si la mujer puede predicar o no puede predicar. Si tú tienes el Espíritu de Dios, predica a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Bendito sea. Yo no sé, Dios está tirando duro hoy. Alabado sea Dios. Ahora mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice el 29 que la mujer salió de ahí a anunciarle a todo el mundo en el pueblo: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este Cristo? Empezó a predicar. Empezó a predicar y se convirtió en Samaria. Amén. ¿Qué sabes tú? Porque ella también se sentía que no era digna. ¿Qué sabes tú? Que por una palabra Dios puede transformar a un pueblo entero. Déjame darte un testimonio de un lugar que se llama Amolonga, Guatemala. Amolonga, Guatemala es un pueblo pequeño que está ubicado en un valle rodeado de montañas. Amén. En aquel tiempo las montañas eran donde subían los brujos a hacer sus hechicerías y dirigían la hechicería hacia el pueblo. Y era un pueblo donde el 90% de los hombres del pueblo eran borrachos. Había en cada esquina de ese pueblo, había un bar donde tú podías entrar a comprar licor. Léelo para que tú veas, búscalo en Google. Amolonga, Guatemala. Un buen día, Dios mandó, yo no sé si tú me estás escuchando, pero yo le doy gloria a Dios por el pastor, de aquel pastor que mandó a Amolonga, porque él mandó un pastor joven con su esposa para que se mude a Amolonga a predicar el evangelio. Y yo le doy gloria a Dios por ese pastor, porque aquel pastor vino con su esposa y comenzó a predicar en Amolonga, y Dios empezó a usarlo con poder, y el pueblo entero se convirtió a Cristo, de tal manera que hoy en día, en vez de haber bares en cada esquina, hay iglesias en cada esquina. Ahora escuche bien, ¿por qué Amolonga es un lugar famoso? Amolonga fue hablado de Amolonga con lo que ello pasó en el mundo entero. ¿Por qué? Porque así como la palabra dice que si tú vienes a Cristo, Él sanará tu tierra. Así Dios sanó la tierra de Amolonga. Y aquellos hombres comenzaron a cosechar la tierra, y se empezó a dar en aquel lugar las zanahorias más grandes del mundo. Se empezó a dar el repollo más grande del mundo, las calabazas más grandes del mundo, a tal manera que los científicos del mundo tuvieron que ir a aquel lugar a probar lo que había en la tierra, porque los frutos nacían más grandes que en el mundo entero. En un lugar pequeño de Guatemala que se llama Amolonga. Por un pastorcito con su esposa que se atrevió a ir a aquel lugar y comenzó a predicar. No pienses nunca que Dios no te puede usar a ti con una palabra.
Escúchame lo que me están escuchando por las redes. Nunca piense que Dios no te puede dar una palabra para un caído, para un enfermo, para un derrotado. Dios puede usar tu vaso en cualquier momento que tú le digas, Señor, heme aquí, úseme a mí en este día. Amén. Esta mujer comenzó a ir a predicar por todos los lados. Ya estoy terminando. Pero quiero terminar con esto. Dice, escúchame, venid, ved a este hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Escucha bien, llamó a todo el mundo de la ciudad y vinieron donde él estaba. ¿Para qué vinieron? Para recibir lo que ella había recibido. Escúcheme bien, el pueblo entero conocía a esta mujer. La conocía no porque era buena, sino porque era una ramera. ¿Cuántos saben lo que es una ramera? Una ramera es una mujer que se da a muchos hombres. Eso se llama ramera. Y las rameras de aquel tiempo eran despreciadas, eran como una basura en medio del pueblo. El pueblo entero la conocía. ¿Estamos acá? Y cuando ella fue hablando cosas diferentes, hablando del poder de Dios, hablando de una palabra de esperanza, hablando de una palabra de cambio, hablando de una palabra de poder, dice la Biblia que el pueblo entero vino a donde estaba Cristo. Porque tuvo una cita con Cristo en el pozo de Jacob. ¿Estamos acá? Y dice que vinieron donde él. Dice entonces los discípulos que habían ido a comprar comida porque no habían comido, ni Jesús había comido, ellos estaban preocupados. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban a Jesús, come. Y él le dijo esto, y aquí yo quiero concentrarme porque es necesario que por el Espíritu de Dios que abre tu entendimiento esta noche, que abre tus ojos espirituales en esta noche. Amén. Dice que los discípulos en su preocupación porque amaba al maestro, porque el maestro estaba enfocado y concentrado en la tarea que Dios le vino a hacer. ¿Qué es lo que vino a hacer? Salvar la humanidad. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y él andaba en sus negocios. Él andaba salvando el pueblo de Samaria. Lo que había sido rechazado por los judíos, él venía a salvar a ese pueblo. ¿Estamos acá? Y los discípulos, siendo carnudos, le dijeron, maestro, come. Y él le dijo estas palabras. Escuche bien. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ay, mamá. Jesús le dijo, no me moleste. Yo tengo una comida que comer que tú no entiendes de lo que yo estoy hablando en este momento. Pero mi comer y mi beber es hacer la voluntad de mi Padre. Déjame tranquilo. Yo no quiero comer. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Escuche bien. Cuando Dios comience a usar tu vida para salvar a las personas, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para levantar a los caídos, vas a darte cuenta que ni te hace falta la comida. Mi comer y mi beber, entiéndame, es hacer la voluntad de mi Padre. Oh my God. Es necesario que yo vaya a Samaria. Era necesario porque había una persona ahí que necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación. Si hay una persona que te escuche, con eso es suficiente. ¿Estamos acá? Si hay un amigo
que te escuche, si hay un familiar que te escuche, si hay un marido que te escuche, si hay un sobrino que te escuche, con eso es suficiente. Cuando aquel día fui a la iglesia por primera vez que Cristo tocó mi vida, de aquí salió un predicador. Y yo ni hablaba español. Salió un predicador que ha ido a las naciones a hacer cruzadas. He visto a los paralíticos levantarse, he visto el cáncer desaparecerse, he visto los oídos salirse, he visto un mongólico niño nacido retardado que su mente volvió a la normalidad. He visto la gloria de Dios porque un día un pastor predicó en una iglesia que yo asistí. Y lo que no servía, Dios transformó en un vaso glorioso para Él. Escúchenme bien, porque yo iba a la casa de mis amigos y escuchaba como sus madres le decían por abajito, le decían, ¿para qué traíste a ese en mi casa? Yo era un malo delincuente. Que yo escuchaba a las madres de mis amigos que le decían, ellos pensaban que yo no estaba escuchando, pero yo escuchaba que le decían, ¿para qué traíste este a mi casa? Despreciándome completamente. Y eso me dolía, pero ese dolor no era suficiente para yo cambiar. Porque cuántas veces no había el dolor a nuestra vida, pero tú no has querido cambiar. Pero en esta noche el Espíritu de Dios te quiere cambiar. El poder del Espíritu Santo quiere hacer una obra gloriosa en la vida de aquellos que me estén escuchando en esta noche. ¿Estamos acá? Dice mi comer. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabes. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? No entendían, hermano. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y mira lo que dijo. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Escuche bien, pueblo de Dios que me está escuchando en esta noche. Estamos en tiempos diferentes. Estamos en los tiempos finales, en tiempos diferentes, en tiempos de la cosecha. No estamos en los mismos tiempos. Mira lo que le dijo a Jesús. No dicen ustedes, ¿por qué me están invitando a comer? No dicen ustedes que ya es casi tiempo de la cosecha. Dice vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí yo te digo, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Esa palabra, aunque fue dicha hace 4000 años atrás, esa palabra es para este tiempo. Entendamos en el tiempo que andamos, no estamos en los mismos tiempos. Ya la cosecha está lista, el campo está blanco, listo para la cosecha. Y mi comer y mi beber es recoger la cosecha. ¿La cosecha de quién? La cosecha de la humanidad que está perdida. ¿Estamos acá? Jesús vino, la diferencia entre Él y las religiones es que Él vino a deshacer toda obra del maligno sobre nuestras vidas.
Él vino a librar al cautivo. Él vino a romper las cadenas del adicto a droga. Él vino a romper las cadenas del alcoholismo. Él vino a romper las cadenas de la lujuria y de la lascivia. Él vino a romper las cadenas de la humanidad que lo tiene atado sin conocimiento de Dios. Eso no lo hace la religión. Eso solamente lo puede hacer Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Y eso lo quiere hacer Dios a través de tu vida y a través de mi vida. No te avergüences del Evangelio, dice el Señor, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. No te avergüences, que la gente sepa que tú eres de Él. Que cuando te escuchen hablar, sepa que tú hablas diferente. Que cuando te ven caminar en gozo y en paz, sepa que tú vienes de algo diferente. No te avergüenza del Evangelio. La Biblia dice que el que se avergüenza de Dios, Dios se avergonzará de él. ¿Estamos acá? No importa quién sea. Si Dios te da una palabra para tu jefe, dásela. Si te da una palabra para alguien en la calle, un vagabundo, dásela. Para una amiguita que tú no piensas que te va a escuchar, hazlo. Siembra la semilla. Siembra la semilla que Dios la hará crecer. Amén. Vamos poniendo de pie en esta noche. Bendito sea Dios.